Atención. El siguiente es un video hablando del material alerta roja. Infección del usuario señor tóxico. Se hablará con completa sinceridad sobre el mismo. Este material no es una crítica sofisticada ni que le tire a la mamada. Se hablará con la verdad y no se suavizará ningún medio de opinión. Todo medio usado en este video se encontró de manera pública, nada es inventado. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos, sean bienvenidos a un nuevo video, regresando al punto fuerte de este canal. Una vez pasado por tantas cosas absurdas, de poco valor e irrelevantes, es bueno darle una ojeada al contenido de esta comunidad. El motivo que nos reúne a todos hoy es una mirada al pasado y, lamentablemente, una pequeña chispa de lo que pudo ser el futuro de esta comunidad, lo cual, como podrán darse cuenta, quedó en el olvido. Antes de empezar, recuerden dejar su me gusta, suscribirse y comentar qué les pareció la serie en su momento. El señor tóxico, que hasta lo han llegado a matar en rumores sin fundamento, subiría su primer video el 29 de noviembre del 2015. Hace casi 9 años, siendo que ya va para la década de haberse emitido. Sin saberlo, su escrito se convertiría en una fuente de inspiración, avance en general para todos y una pequeña muestra de lo que pudo ser esta comunidad. En este video, como ya se la saben, resumiremos sus capítulos, checaremos cada parte posible de la serie y, si es posible, aprenderemos un poco sobre cómo hacer una buena producción de este tipo. Comencemos. Capítulo 1. Nuevos comienzos. El autor nos cuenta que la historia se basa en una historieta que realizó hace muchos años a mano, lo cual tendrá mucho que ver más adelante. Después de eso, escuchamos el primer pero qué carajos, lo que nos hará recordar mejores tiempos a todos nosotros. El protagonista nos cuenta que regresaba de Estados Unidos y que estuvo en ese país por problemas económicos. Su familia, que debería estarlo esperando en el aeropuerto, no aparece. El personaje decide irse en taxi, relata que mandaba dinero a sus familiares y que la relación con su novia era algo complicada por una serie de peleas pasadas. De pronto, una niebla extraña aparece en las calles. De aquí sale el primer cliché, que para esos momentos, podría considerarse una estructura narrativa, ya que la serie es tan vieja que se puede entender que se le haga saber al protagonista por medio de la radio del taxi que ha habido manifestaciones en las calles. Que el ejército argentino, diciéndonos de dónde es el protagonista de paso y dónde sucede la historia, punto positivo para el autor, recordemos que hay series del 2024 que nunca dicen ese tipo de datos, y las fuerzas de peligro biológico van a los disturbios. Considerando que es Argentina donde sucede todo, comprendo que haya disturbios y que el ejército esté presente, es normal en la Tierra de las Tres Copas. Lo que ya nos dice que es una serie de ficción es que hay miembros del grupo de peligro biológico. El protagonista, aún sin nombre, no le da importancia. Pasando a aspectos técnicos de la historia, está narrada en primera persona, lo normal para ese tiempo y que ha perdurado hasta el día de hoy. Hay algunas imágenes que desentonan, ya que vemos los marcos negros a los lados, pero la mayoría son imágenes alargadas en 16:9. Hasta ahora no me he encontrado con ninguna falta ortográfica más allá de alguno que otro acento faltante. Los efectos de sonido son inmersivos, pero pasa algo. Al no haber un momento de pausa, el narrador continúa hablando mientras hay explosiones o cosas fuertes de fondo, lo que causa que se pueda perder lo que diga en ese momento. El protagonista se quiere bajar del taxi, pero una explosión se da, seguida de varias más en las calles. Se hace un tumulto de gente corriendo, tratando de escapar y, para colmo, empieza a llover. Los disparos empiezan a sonar de la nada, dando de forma indiscriminada en todas direcciones. El protagonista comienza a llorar, lo cual es un punto bueno. Me hubiera gustado más que se escuchara un efecto de llanto, o que se prolongara más ese momento, pero para la época y ser el primer y único escrito conocido del autor, se entiende que sea de esa forma. El protagonista escapa del lugar como puede, con los militares disparando a todo lo que se mueva. Luego de esto, se nos muestra una reacción humana y realista del personaje, al marearse y vomitar tras tremendo shock que es ver gente muerta, explosiones cercanas y disparos sobre su cabeza. Como dije en otros vídeos, esto es una demostración de que un personaje es humano.
A diferencia de otros protagonistas de la época y alguno que otro actualmente, este sí reacciona ante cosas fuertes y contextos no aptos para sensibles. Algo que se me hizo un poco surrealista es que haya gente que se suicida en el caos. También que el personaje principal hable tranquilo, recuperándose de la nada de todo lo que pasó. Un hombre anciano nos cuenta que hay noticias de personas infectadas y que en la noche autobuses vendrían a recoger a la gente. Como pueden ver, las cosas van en chinga, no sabemos ni cómo se llama el protagonista y ya está todo el desmadre de la infección. Como mencioné en la crítica de Bacteria Eficaz, se debe de encontrar un punto medio en todo el desarrollo de un escenario como estos. Ni muy pronto ni tampoco te extiendas por 20 capítulos. Total que el protagonista se desvía de toda la masacre y corre por callejones, tratando de advertir a la gente que los militares vienen a continuar con la matanza. Estos lo ignoran, causando que él vaya a su casa. Nos dice que se cubre con una playera para evitar que el virus lo matara, algo que no vuelve a ser tocado en la serie. Por fin llega a su edificio de departamentos y su casa. Para su sorpresa, no había nadie ahí. El protagonista comienza a llorar al no encontrar a su familia, enojado y con una música que representa a la perfección todo lo que pasa. Una buena escena que funciona transmitiendo todo lo que quiere transmitir. Se dispone a buscar en las noticias lo que puede. Se nos dice que el virus carcome el tejido, daña el cerebro, es letal para el organismo y que es un derivado del virus de la rabia. Le cuentan que el gobierno evacuará a la gente directo a Chile. Se informan de suicidios masivos y que Inglaterra creó el virus como arma biológica. A diferencia de lo que hacía Bolivia con virus prehistórico, donde solo metía trama política a lo güey y sin fundamentos, aquí es un poco más creíble que Argentina haya sido atacada por Inglaterra de esa forma por el pasado conflicto real de las Islas Malvinas o las Falklands, como gusten llamarlas. Es fantasioso, poco realista y algo flojo, pero es algo más creíble y con fundamentos que, ay güey, es que los gringos malos, güey, quieren invadir Mexichangolandia, güey, porque son malos, güey. Ya te dije que son malos, güey. Por lo que no se considerará como algo malo todo este trasfondo sobre el virus. Algo que siempre teoricé es que los suicidios eran causados por el virus, pero como nunca se muestra que sea así, quedará en algo más agregado a la crisis del momento, creada por el autor para dramatizar más el momento de inicio de la catástrofe que terminaría con su mundo. En el minuto 18:08 pasa lo siguiente. No podía creer nada de lo que estaba escuchando. ¿Una alerta roja? Es lo más grave que existe. El protagonista se acuesta y sueña con su familia. Es aquí donde se nos dice el nombre del protagonista, Esteban. Lo llamaré así de ahora en adelante. Las hermanas de Esteban le piden ayuda, para luego verlos a todos muertos en el suelo. Despierta y mira la hora. Decidido a salir, reúne ropa, comida, agua, un cuchillo, un kit de primeros auxilios, velas, un encendedor y una linterna, todo en una mochila. Se escuchan disparos en su edificio. Sus vecinos entran a su casa, gente que Esteban conocía. Algo que se me hizo irreal también es que de la nada comienzan a insultar a Esteban o a su familia y que él se pone en modo furia, queriendo matarlos a todos. Algo un poco irreal. Los vecinos se van, dejando un desmadre en el departamento. Total, que Chile los manda a la verga, nada nuevo. Y Uruguay es quien les dará asilo. Ahora, regresando al video de Bolivia, repito lo que digo ahí, es necesario tener un contexto geopolítico sobre el asunto. Me explico. Esteban dice que, mediante las noticias, escucha que se venía una guerra y que, por alguna razón, México apoyaría a Inglaterra en un acto genocida, junto con Perú y otros más. Primero que nada, gente de Sudamérica, déjenme darles un contexto de lo que es la tierra del maíz y de los inventores de la televisión a color, infelices. Acá, por naturaleza neutra de nuestra nación, es muy poco probable que apoyemos a cualquier bando en una guerra. Se ha visto en el pasado y se ve hoy en día. México desaprueba la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo que puedo aclarar que, por mucho que los escritores de Sudamérica, o de mi mismo país, quieran que nosotros, tanto como población así como nuestro gobierno, apoyemos un genocidio que se extiende en forma de virus, es muy, pero muy poco, por no decir nada, probable. Entiendo que quizás el autor era joven y que quería darle una clase de tensión política, pero insisto, como dije con Bolivia y su serie del dinosaurio violador.
Investiguen bien el contexto geopolítico actual del mundo y de los países que quieran usar. No se trata de poner cosas por poner. Si quieren implementar algo como lo del señor tóxico, adelante, no digo que no lo hagan. Solo hago hincapié en que primero hay que estar seguros de qué va a pasar y cómo se darán los hechos. Por ejemplo, pongo la película Amenaza Roja, tanto la original como la versión nueva de Fox, donde China, Rusia y Corea del Norte invaden Estados Unidos, esto mediante un aparato que crea un pulso electromagnético. El contexto, aunque fantasioso debido a los gastos militares de invadir un país que está al otro lado del mundo, es creíble en este mundo ficticio por las relaciones de tensión y conflicto que persisten hasta hoy en el mundo real con dichos países. Repito, investiguen, tengan en claro qué van a hacer y desarrollenlo lo mejor posible. Si no, quedan mal. Regresando a la serie, Esteban sale del edificio de departamentos. El caos continuaba, pero él se decide a buscar a Ezequiel. No logra encontrarlo, por lo que va a la zona de evacuación. Los militares se enfrentan a los infectados. Algo que me llama la atención es que hasta ahora ningún personaje hable con jerga o acento argentino. Quizás pase más adelante, así que no juzguemos desde antes. Esteban termina debajo de un puente con cuchillo en mano y escuchando la alarma de evacuación, así termina el episodio. Ahora, la cosa aquí es que, por alguna razón desconocida, el autor borró el segundo capítulo. Eso ya tiene bastantes años y el motivo sigue sin saberse. Por lo que tuve que buscar en un canal ajeno, el cual estarán viendo en pantalla, donde pude ver el capítulo. El capítulo 2, Pasado Pisado, comienza con Esteban presentándose y contándonos algo de su vida, su familia, su país y su infancia, además de cómo se fue separando de sus amigos. Este capítulo sirve como trasfondo para el personaje principal. Esteban se reúne con Ezequiel en el centro de evacuación, donde le cuenta que su novia, Jessica, probablemente lo está engañando desde hace más de un año. No he descrito mucho de este capítulo y entiendo por qué puede ser que el autor lo haya ocultado o borrado. No aporta mucho a la trama. El pasado triste del protagonista, donde sus ex amigos lo molestaban, quizás era una autoinserción. En general, más allá de todo lo mencionado, no hay nada que influya en el desarrollo futuro de la historia. Capítulo 3, Extrañas situaciones. Esteban lidia con la presión de ser un cookie, además, argentino, lo cual resulta peculiar. Esteban Guarnizo cuenta que preferiría estar en Estados Unidos y, finalmente, los suben al autobús, aunque sin llenarlo por completo. Hablan de los infectados, finalmente llamándolos zombies. Christian, uno de los del bus, comienza a decir tonterías, y se menciona al supervisor. Recordemos que esta serie estuvo en el auge de The Walking Dead, donde términos como el gobernador, el director y el supervisor se hicieron muy usados en la comunidad. Al menos, eso pensaba. En este caso, no fue hasta muchos años después, al ver la serie Fallout, que aunque tengo varios de los juegos en Epic, realmente nunca los he jugado, que entendí que al señor tóxico le gustaba mucho Fallout. Total, que por simplemente decirle a un morro castroso que se calle, el supervisor amenaza con dejarlo morir, XD. Esto es una tontería. Se supone que el gobierno aún existe, ¿quién es ese güey como para decidir si lo corre o no? Como veremos más adelante, la presencia de Esteban Guarnizo no es muy dañina en el refugio, y hasta tenían camas de sobra, por lo que me pregunto por qué había un número limitado de personas en el refugio. Les dan una droga y duermen todo el viaje. A Esteban le da un ataque de tos, y los demás, como buenos latinos, piensan que es un leproso. El supervisor cuenta que Inglaterra lanzará una bomba nuclear en Argentina, porque ya a la chingada, no les bastó con el pinche virus. Ahora también van a cargarse el país completo. El supervisor se pone y cañón, chingando a Esteban al decirle que su familia se murió, y Belén, un personaje que hasta ahora estaba chingue y chingue al protagonista, ya lo trata bien. Total, que no dejan irse a Esteban, y les explican a todos, incluyéndonos, cómo está conformado el refugio. Escuchan por la radio que en Argentina ya hay 20 millones de infectados por el virus, y que además hay una guerra en curso. No sé ustedes, pero siento que Bolivia agarró esta historia para hacer sus mamadas después, porque además de repetir varias cosas, tanto la guerra como los infectados por el virus no son muy relevantes en la historia.
Antes de que se me emputen en los comentarios, déjenme terminar de analizar los capítulos y veamos cómo continúa todo esto. La bomba atómica detona a la chingada. El supervisor nos cuenta que los zombies pueden morir de un simple disparo, y que como tal no son zombies clásicos. Como podemos ver en la introducción e imagen de miniatura de la serie, están basados en 28 días después. El resto del elenco se encuentra con sus familias y, en conjunto, comen. El episodio termina con Esteban y su sección yendo a dormir. Episodio 4. Punto de quiebre. ¿Recuerdan que les mencioné cómo Bolivia había tomado inspiración en la historia de Señor Tóxico y que se notaba más capítulo a capítulo? Bueno, parece que también lo hicieron en el nombre que se pusieron. Bolivia antes se llamaba Bolivia Novelas 123, y en la presentación del video del capítulo 4 se ve como Señor Tóxico antes se llamaba Señor Tóxico 123. Es algo curioso y que no tiene nada que ver, pero igual lo menciono. El capítulo comienza con la familia de Esteban yendo al grupo C en el refugio 19. Están lejos de Esteban, pero al menos se nos confirma que están vivos. Es una pena que la historia no continuara, espero que hayan disfrutado de la presencia de la familia de Esteban, porque aparte de algunas menciones más, no vuelven a aparecer. El nuevo personaje es Nacho Ibáñez, un soldado del ejército argentino. Este capítulo es más una introducción al personaje y sus hazañas antes de ingresar al refugio. Por cierto, aparece la novia de Esteban y el tipo con quien lo engaña, pero al igual que la familia, no vuelven a aparecer, por lo que no es relevante. Capítulo 5. Lisavirus. Regresamos a la trama principal. Esteban despierta en medio de la noche. Revisa los registros del supervisor buscando a su familia. Nacho, el soldado, se encuentra con Esteban. El soldado cuenta que se infiltró en el refugio y que busca pruebas para incriminar al supervisor porque, al parecer, él mandó a ejecutar gente en las calles. Y busca que le hagan un juicio. No sé quién se lo haría si arriba ya está todo calcinado, pero lo dejaremos pasar. Durante la comida del día, se deja en claro, junto con todo lo demás de los días anteriores, que vivir en el maldito refugio es como estar en una dictadura chilena. No puedes ir al baño sin pedir permiso. Ya ni en primaria de escuela católica, no mamen. El supervisor les pone una maldita radio con todo lo que pasa en el exterior, asustando a todo el mundo. Se pasó de lanza el tipo, la verdad. El capítulo termina con Esteban perdiendo los documentos de su familia y dándole de comer al sargento, en medio de un tumulto en el refugio. Capítulo 6. El refugio de la locura. Se informa que gente del refugio mató a un guardia. Lo que sigue es ver a Esteban tratando de buscar la carpeta, mientras los hombres del supervisor buscan al sargento. Le cuenta a Belén que los refugiados del área 11 fueron mutilados y asesinados. Es un capítulo de transición, por lo que recomiendo mejor verlo para que estén al tanto del desarrollo de los personajes y cómo se mueven en la trama. Algo que debo agradecer y premiar es que no hay fallas de ortografía muy perceptibles. Si haces un oído agudo como el mío, encontrarás algunas, pero no es el caso de que casi toda la serie parezca ser escrita por un niño de 6 años en primero de primaria. Aquí se maneja bien la escritura, sin fallos a la hora de redactar en pasado, sin errores en ciertas palabras, lo cual me hace muy feliz. Ojalá la gente que copia conceptos de audiohistorias o series similares se fijara en este tipo de cosas, en cómo escribir en el condenado idioma que hablan. El único pero que le pongo es que la historia sigue desarrollándose en Uruguay con gente de Argentina, y no hay ni un solo diálogo en acento argentino. No hay modismos ni algo que remarque la nacionalidad de los personajes. Lo entiendo en el caso de Esteban. Él vivió un tiempo en Estados Unidos y cosas como el acento o los modismos pueden perderse. Pero en el caso de los demás, no debería ser así. El texto tiene una estructura neutra, que no se inclina a ningún acento. Esto hace que la historia sea más digerible para la audiencia, pero también le quita la importancia del lugar de origen. Al no tener muchos elementos de Argentina, no importa que la historia se sitúe allí. Perfectamente podría suceder en Estados Unidos y no afectaría. En pocas palabras, y resumiendo para los que quieran hacer una historia en su país, pongan modismos, acentos, varíen en cómo habla cada personaje. No todos hablamos como en el doblaje de Discovery Kids. Regresando a la serie. En el capítulo 7, parte 2, tenemos el salto de calidad que hasta el día de hoy nadie ha podido imitar. Y es que Señor Tóxico prácticamente dibujó varios cuadros de los personajes, el refugio, expresiones, momentos importantes como el cumpleaños de Esteban, que le dan una vida enorme a la producción y al escrito.
que tal vez haya otro loquito que haya dibujado algunas secciones, pero esto es diferente. Acá se tiene tal cual una historieta narrada, una novela gráfica que puede funcionar perfectamente como un cómic independiente. Lo último que vemos de Esteban y el refugio es que un infectado se levanta de su cama para atacar a otras personas en el refugio. Lo último que salió de esta serie fue el avance del capítulo 8, un 8 de enero de 2019. Solo puedo decir que este autor alcanzó el máximo nivel de calidad en la comunidad. Los episodios 7 parte 2 y el avance del 8 son todo lo que esta comunidad ha querido imitar, sin poder lograrlo. Es triste cómo hoy en día lo que mucha gente considera buena edición es poner una imagen de fondo y un efecto de pantalla verde. Eso o un video en bucle. No, cabrones, eso no es echarle ganas a un proyecto de este estilo. No digo que todos lo hagan así, pero tampoco se tiren flores por algo que cualquiera puede hacer en Sony Vegas y hasta en el jodido Camtasia. El avance termina con la exnovia de Esteban llegando a un refugio en el distrito San Martín, y con la familia de Esteban en su propio refugio, con el padre de este queriendo salir. Y ese, señores, es el final. Nunca vimos el octavo capítulo que sería el final de temporada, nunca supimos qué pasó con el autor, quien desapareció de todos lados sin posibilidad de contacto, algo que respeto. Conociendo a Señor Tóxico, vio el desmadre que era esta comunidad y prefirió llevar sus ideas, dibujos, talento y dedicación a otro lado en vez de perder su tiempo aquí, donde hasta el mejor de los mejores trabajos es dejado de lado como simplemente un producto más a consumir. Luego se inventaron esa mamada de que murió. No sé de dónde salió ese pinche mito, sin fundamentos ni seguimiento lógico. Todo lo que he mencionado en este video, viendo la trama de esta serie y cómo se dirigía a algo mejor, nos hace darnos cuenta de que apenas estaba despegando. Verán, a la hora de contar una historia, tenemos múltiples estructuras narrativas a usar. En este caso, puedo suponer que el autor inició con una estructura lineal que se convirtió en una con varias tramas sucediendo a la vez, pero esto hasta el jodido capítulo 8. La historia de Alerta Roja. Infección es muy triste, porque nunca llegamos a ver todo su potencial. Con un capítulo y un corto avance, rozamos la perfección en todos los ámbitos. Pero como saben, no podemos tener cosas bonitas en esta vida. La serie pudo ser mucho más, contar una historia larga y con desarrollo para todos sus personajes. Estos 7 capítulos son solo la introducción a un mundo más grande y amplio. Algo que, como ya he dicho hasta el cansancio, nunca podremos ver. Puedo decir, sin miedo o sin raspar muebles, que Alerta Roja. Infección es un baluarte importante en esta comunidad, una historia que sentó las bases para muchas otras que vendrían después, y que perfectamente pudo ser la obra por excelencia que nos libraría de este nicho tan reducido y pobre donde apenas nos toman en cuenta. Luego de que la serie quedara inconclusa y de que el autor desapareciera, fuimos directamente en picada, con serie tras serie tras serie, todas cagadas, contando la misma puñetera historia de siempre. Señor Tóxico, les duela o no, con todos sus aciertos y fallos, intentó hacer algo más, logró ser algo más y es el ejemplo perfecto de que, por mucho que queramos mejorar, la vida, el trabajo, la escuela, las cosas importantes, todo eso nos termina regresando a la realidad. Debemos valorar, ojo, más no sobrevalorar, el trabajo de los buenos productores y escritores de este formato, además de dejar de comentarles a todos los demás cabrones. Güey, buen video, güey, lo haces bien, güey, es buena historia, güey, cuando saben perfectamente que no es así. Dejemos de alimentar la mediocridad, de alimentar las malas series por querer quedar bien como buenas personas que no rompen un plato. Si algo está mal, se dice. Si algo está mal hecho, escrito o editado, se dice, y tanto el autor como los fans deben de aceptarlo sin venir acá a dar pelea por algo que no se puede defender para siempre siendo indefendible en la mayoría de los casos. Porque he visto cabrones que parecen que el autor les salvó la vida en un accidente de coche o en la guerra de Vietnam, y los defienden a capa y espada. Como dirían por ahí, no puedes convencer a la gente de que su cabello se está quemando. Aunque estén sintiendo el fuego, van a patalear, escudarse y cambiar la información a su conveniencia para sacarle beneficio al trabajo de alguien más, cuando muchas veces, por no decir siempre, al autor le vale verga a lo que digan de su obra.
Algunos laboran fingiendo que nada pasó, otros se van para probar suerte fuera de este basurero, y otros prefieren rascar los pocos centavos que les llegan a mendigar. Señor Tóxico nunca dependió de esas cosas, y les aseguro que, a diferencia de los chismes que se hacen de su disque muerte, debe estar muy feliz, creando historias y mejorando su dibujo, escribiendo en vez de perder el tiempo con la comunidad de audioseries, la cual ya está confirmado que aunque les des todo, nunca será suficiente, y no tardarán ni un segundo en apuñalarte por la espalda o cambiarte por otro autor. Como dije en mi video de crítica a la comunidad, no valen la pena. Conclusiones sobre la serie fuera de todos esos temas. Alerta roja. Infección es una serie que apenas estaba despegando y que tiene múltiples errores, como la falta de caracterización de los personajes, acentos y modismos. Además, algunos personajes pasan de 0 a 100 en solo algunas oraciones, y la trama se desarrolla en tan solo algunos días o semanas. Sin embargo, también cuenta con una buena ambientación y una trama sólida con factores realistas, exceptuando lo de la alianza de países, que parece sacada de la nada. A pesar de no ser la octava maravilla del mundo en el ámbito de la escritura, se consolida como uno de los mejores trabajos que he llegado a escuchar. Escuché esta serie cuando tenía 14 años. Ahora, habiendo pasado tanto tiempo, puedo ver que, incluso con sus fallas, es un material atemporal que se puede disfrutar en cualquier momento. Siempre te dejará con ganas de saber qué pasará con sus personajes, el refugio y el mundo apocalíptico que planteó a lo largo de los capítulos. Le doy un 9 cerrado. No llega a 10 solamente porque nunca se terminó. Aún así, recomiendo verla al menos una vez al año para poder teorizar sobre lo que pudo haber sido, lo que tuvimos, y hasta dónde podemos llegar como escritores.